buenas noches. El mensaje presidencial abre definitivamente un nuevo escenario en lo que va a ser la implementación de la reforma de justicias con objetivos políticos claros, además incluso ambiciosos, se podría decir, no solamente por el lado de los proyectos de ley, sino por el lado de la propuesta a convocar un referéndum que discuta sobre todo los temas que tienen que ver con reformas constitucionales. Evidentemente, buena parte del espíritu del informe de 28 de julio del presidente Vizcarra está en la Comisión de la Reforma de Justicia, encabezada por el embajador Alan Wagner, quien entregó su informe días antes de precisamente del pronunciamiento de este discurso. Y le damos la bienvenida al embajador Wagner esta noche. ¿Cómo está, embajador? Gracias por estar con nosotros. Encantado, Roberto. Mucho gusto de estar con usted y de estar en TV Perú a nivel nacional. Queríamos comenzar con un tuit que usted publicó hace algunas horas sobre la situación de César Inostroza Pariachi. A ver si lo mostramos. Dice el embajador Wagner: la conducta antiética de un magistrado no lo vuelve un delincuente. Dice Inostroza: la ley de carrera judicial, artículo 2.8, indica que una característica principal del juez es trayectoria personal éticamente irreprochable. ¿Cuándo responderá ante la justicia? Es evidentemente, hasta ahora el juez Inostroza Pariachi se ha de alguna manera escudado precisamente en pegarse a la letra de lo que sería la ley. ¿Cómo debería procesarse su caso, siendo pues una persona central en esta sociedad, vamos a llamarlo así? Bueno, usted sabe que la ley establece el derecho ante juicio a los jueces y fiscales supremos, lo cual tiene que ser en materia de la respectiva decisión por parte del Congreso. Y eso es algo que tiene que tomarse de inmediato, ¿no? Luego de lo cual él será procesado por, en este caso, el Ministerio Público, y lo corresponda. Pero, bueno, yo puse ese tuit para simplemente demostrar que el juez Inostroza no puede mentir descaradamente, ¿no? O sea, no puede decir que un comportamiento antiético, ¿no? Equivale a un acto delincuencial, ¿no? Porque su propia ley, la ley de la carrera de abogados y jueces, le obliga a tener una trayectoria, ¿no?, éticamente intachable, ¿no? De manera pues que, en fin, ese es un tema que yo creo que la ciudadanía espera que se resuelva prontamente, porque, bueno, no vamos a abundar en todo lo que ha hecho este señor, ¿no? La ciudadanía está indignada, realmente indignada. Se ha hablado mucho de que estas han sido unas fiestas patrias que no se han celebrado con ese optimismo de repente de los otros años. Hay cierta percepción de hartazgo, de no va más. Y, digamos, no se sabe muy bien cómo se va a resolver esta situación. Yo entiendo que usted en la carta con la que entrega el informe hace precisamente un reconocimiento de toda esta situación, de la profundidad que tiene esta crisis. Quería pedirle comentar en algo, porque es poco lo que se ha sabido de esa parte del informe. Sí, bueno, en la carta con la que entregamos al presidente el informe, yo la redacté, ¿no? A nombre de la comisión. Y quisiera leer un par de párrafos, por favor, que pueden ser útiles, ¿no? Le decimos al presidente: la reforma de instituciones, estructuras y sistemas, incluyendo la indispensable incorporación de las nuevas tecnologías y la redefinición de competencias en el sistema judicial, no bastarán para alcanzar el objetivo perseguido si no existe un decidido liderazgo del jefe del Estado, una poderosa voluntad política que traduzca la reforma de la justicia en una política de Estado en la que converjan todas las fuerzas políticas e instituciones públicas y privadas, y un financiamiento que haga viable su ejecución y continuidad. Sin embargo, aun si esas condiciones estuvieran dadas, como toda construcción hecha por el ser humano, su éxito depende, en definitiva, de las personas que plasmarán y actuarán en el nuevo sistema, en todos sus niveles. Y ello nos lleva necesariamente a relevar la formación y valores éticos de esas personas. Ese es el aspecto crucial de la reforma y debe dársele la mayor atención desde las escuelas y facultades de Derecho, los gremios profesionales, la indispensable formación especializada de jueces y fiscales y una carrera meritocrática ajena al compadrazgo y al tráfico de influencias. Es decir, una cultura institucional donde la honestidad,
y el servicio a la comunidad sean los valores supremos de la administración de justicia y ésta sea percibida por la ciudadanía como una profesión que dignifica a quienes la desempeñan y al mismo tiempo digna de atraer a los mejores exponentes de nuestra sociedad. Eso resume en buena medida hacia dónde debería ir. El concepto profundo, ¿no? Ajá. O sea, aquí hemos nosotros hecho unas propuestas que abordan temas críticos, ¿no? Urgentes y al mismo tiempo de sensibilidad ciudadana, ¿no? Y que implican el punto de partida de un proceso de reforma. Ahora, como decimos en esta carta, podemos llenarnos de instituciones, de reglamentos y todo, pero finalmente es la persona humana, ¿no? Somos las personas, hombres y mujeres, ¿no? Los que construimos las instituciones y las hacemos funcionar. Y eso lo que requiere es un cambio de la cultura institucional en el sistema judicial. ¿No? ¿El Poder Judicial va a asumir ese cambio? Hace pocos días estuvimos con el doctor Prado Saldarriaga, nuevo presidente precisamente de la Suprema, y si bien pues él tiene todas las condiciones académicas y demás, se ve que hay cierto resquemor siempre para poder aceptar este tipo de propuestas. Ya no estamos para ello, ¿no? Mire, yo creo que la Corte Suprema, ¿no? Igualmente el caso del Ministerio Público, deben tener conciencia de que el sistema judicial está viviendo una muy grave crisis, ¿no? Y eso tiene que ser resuelto prontamente y de la mejor manera. Ahora, en las propuestas que nuestra comisión ha hecho, hemos tenido mucho cuidado de que todas estén enmarcadas en la Constitución, en que se respete la división de poderes, en que no se altere la institucionalidad, de manera que son propuestas que están realmente encaminadas a brindar los mejores resultados para esta recuperación del sistema como tal y de esta ética pública que debe presidir el sistema. Incluso antes del referéndum, del cual vamos a hablar en unos minutos, es importante que el presidente comenzara la lista de la relación de proyectos de ley con el tema de la Autoridad Nacional de Integridad y de Control del Poder Judicial, que hablamos de un control finalmente externo, ¿no? Porque la OGMA pues no ha funcionado, según lo que describía el presidente, y hablamos además pues de un concurso público. Esa seguramente es una de las propuestas que más resistencia podría generar dentro de esta cultura institucional que hay que corregir. Bueno... Es de las más importantes, sin duda. Mire, de nuestras propuestas hay dos que son las claves. A ver. ¿No? O sea, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, cambiando el sistema de representación que no ha funcionado, ¿no? Por un sistema de concurso público de méritos, ¿no? Con requisitos muy exigentes para quienes puedan postular, abogados con 30 años de experiencia, trayectoria impecable, ¿no? A lo largo de su vida, es decir, personas que estén por encima del bien y del mal, ¿no? Porque el Consejo de la Magistratura es, ¿no? Es la madre del cordero, la cúpula de todo el sistema. De ahí sale todo. Y la otra institución es esta autoridad que está concebida como una cosa muy técnica, ¿no? Aplicando los más modernos sistemas de prevención y control que hoy día ya constituyen un estándar internacionalmente para instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Que significa, ¿no? Identificar áreas de riesgo, ¿no? Medidas específicas para prevenir la corrupción en esas áreas de riesgo, métodos de intervención. Entonces, la propuesta nuestra lo que plantea es que el jefe de esta autoridad sea un especialista en el tema, ¿no? Un especialista en sistemas de prevención y control, elegido también por concurso público, por un comité similar al que elegiría a los miembros del nuevo Consejo de la Magistratura, ¿no? Y que esté apoyado por un cuerpo de jueces y fiscales especializados, ¿no? Y al mismo tiempo por un cuerpo de policías especializados, de tal manera de que en suma sea un sistema que nos prevenga de la corrupción y no reaccione ante audios como los que se están propagando, ¿no? Entonces, este sistema es extremadamente importante y nosotros tenemos una gran confianza en que
va a significar una mejora sustancial para toda la institución, de manera que no debería tener resistencias. ¿Por qué? Porque está dentro del sistema con una autonomía que al mismo tiempo está reforzada por el hecho de ser esta autoridad elegida por concurso público, pero elegida por un comité que son justamente las instituciones de rango constitucional concernidas con el tema. ¿Por qué finalmente la otra pata central de esta reforma, que es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, se opta por recurrir al referéndum? Entiendo que ustedes dieron una serie de opciones al presidente de la República o sugirieron una serie de opciones, entre las cuales una de ellas era el referéndum. ¿Es la más viable esta? Bueno, hay varias que son viables, ¿no? Todo depende de la voluntad política. En el Parlamento sobre todo. Para llevarlo a cabo, evidentemente. Bueno, ya ayer el primer ministro ha dado explicaciones amplias sobre este tema. Yo creo que eso hay que verlo en el contexto de lo que ha sido el discurso del presidente. O sea, no hagamos del discurso del presidente una colcha de retazos, ¿no? En que un poquito por acá, otro poquito por allá. No. Hace un planteamiento integral, ¿no? De liderar un conjunto de reformas que son indispensables para el país, ¿no? Y además acciones en diversos sectores con miras al bicentenario. Yo lo veo así claramente, ¿no es cierto? Y de tal manera de llegar al bicentenario con un país, como lo digo, un país ya estable, con una democracia consolidada, ¿no? Y nuevamente con una economía no rindiendo lo que el pueblo necesita, ¿no? Y le dice a la ciudadanía, ustedes, ¿no?, tienen que ser actores de ese proceso. Y desde ese punto de vista es que plantea el referéndum, que es la manera como la ciudadanía puede participar directamente en el proceso, ¿no? De manera que no es, como se ha dicho, una medida populista, una medida confrontacional, ¿no? Hay que entenderla en el contexto de lo que ha sido este planteamiento del presidente, ¿no? Y al mismo tiempo le dice al Congreso, y vamos a trabajarlo juntos. Aquí están los proyectos de ley. Así es. Así es. De manera pues que las cosas están... Es una situación de tal naturaleza que hay que volver a incorporar a la ciudadanía, ¿no? Sin que esto necesite o implique pues esperar a un próximo proceso electoral, ¿no? La ciudadanía debe validar en las urnas, ¿no? Y antes de fin de año, como decía, deben quedar constituidos tanto el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura como esta autoridad de integridad y prevención. Vamos a hacer una pausa, embajador, y regresamos a seguir conversando con Alan Wagner. Así que acá estoy. No se vayan. Encontramos con el embajador Alan Wagner a propósito pues del mensaje presidencial, sus repercusiones y por supuesto, sobre todo las propuestas para reformar el sistema de justicia. Embajador, usted decía, efectivamente anoche o ayer el premier César Villanueva dio alcances de cómo esto podría procesarse, incluso ha dicho pues que si el Congreso se apura, de alguna manera de repente hasta no se tendría que llevar a la figura del referéndum, si realmente el Congreso participa y acelera esta reforma. Hay antecedentes de otras figuras, recordábamos el del año 2000, ¿no? Porque básicamente lo que estamos hablando, sobre todo con el Consejo Nacional de la Magistratura, que usted dice es fundamental que para fin de año esté lista esta nueva composición y este nuevo sistema, se requieren 2 legislaturas por el tema de reforma constitucional. Es uno de los procedimientos. ¿Cómo podríamos hacer para acelerar? Mire, los procedimientos que esta Constitución establece son, ¿no?, reforma en 2 legislaturas consecutivas, aprobación de la reforma en una legislatura y referéndum, ¿no? Ese referéndum puede ser convocado por el propio Congreso, por el presidente de la República o por Acción Popular, ¿no? Pero además hay un antecedente. El año 2000, cuando fue necesario recortar el periodo de gobierno del entonces presidente Fujimori, que había fugado, y de los parlamentarios de entonces, el Congreso enmendó por una sola vez su reglamento, que es el que establece
las fechas en que se realizan sus legislaturas, no la Constitución, sino el reglamento del Congreso, de tal manera de hacer 2 legislaturas en un semestre. Podría darse. Cuando hay voluntad política, se encuentran las formas de proceder rápidamente y respondiendo a lo que es la necesidad de resolver la crisis y al clamor popular, ¿no? Y como decía, pues aquí hay una oportunidad muy importante para que el Congreso pueda mostrar a la ciudadanía de que es sensible, ¿no?, a los reclamos que tienen los peruanos, ¿no? Otro aspecto que llamó la atención fue el proyecto de ley que tiene que ver con los, vamos a decirlo así, con los abogados mafiosos, que es uno de los, ¿no?, uno de los factores que sin duda pues, es muy importante en el develamiento de esta mafia. Sería fundamental también aprobarlo esto, porque ellos son como una suerte de líberos ahí. Claro, pero eso es una ley. ¿no? Es una ley, no tiene que pasar por... Es una ley que la pueden aprobar rápidamente. Mire, pues, si el Congreso se pone las pilas, como decimos comúnmente, ¿no? En este semestre podría aprobar este conjunto de leyes, ¿no? Que además son muy concretas. Y una de las ventajas, si me permite, del trabajo de la Comisión es que no solamente presentamos conceptos, ¿no?, sino presentamos los textos legislativos, ¿no?, correspondientes. Llegó con los anillados de los 6 proyectos de ley. Por eso es que el Congreso puede inmediatamente comenzar a trabajar sobre eso y sacarlos adelante. Y claro, y volviendo al tema de los abogados, bueno, ¿qué más experiencia hemos tenido que el caso Lavallato, ¿no? Donde hay un corrupto, hay un corruptor, ¿no es cierto? Y aquí lo mismo, aquí igual, ¿no? Entonces, quienes... Búscate el abogado mañoso, dice Ríos, ¿no? Para que saque un informe policial, ¿no?, favorable, por supuesto pagando, dice él, o sea, está clarísimo. Está clarísimo. Entonces, lo que hay que hacer es agravar, ¿no?, el hecho de que quien participe en un acto delictivo de esta naturaleza sea un abogado que es quien conoce perfectamente la ley, porque para eso he estudiado, ¿no? O sea, el ejercicio de la abogacía es un servicio público, es una profesión, pero también es un servicio público, como es la de un médico, como es la de un ingeniero, ¿no?, que construye una represa o lo que fuere. O sea, son títulos a nombre de la nación. Es la nación quien les confiere la posibilidad de actuar, ¿no?, en la sociedad. Entonces, eso importa una responsabilidad muy importante para la persona. Entonces, el hecho de ser ellos precisamente especialistas, ¿no?, en todos los temas legales, el prestarse a actos corruptos constituye sin duda un factor agravante penalmente que debe ser establecido de manera muy clara. Pero además, también los colegios profesionales, en este caso los colegios de abogados, deben cumplir a plenitud el rol que establece sus estatutos, ¿no? Y es vigilar el comportamiento ético de sus asociados, cosa que sabemos no lo hace. No definitivamente no está ocurriendo. Embajador, para ir terminando, el sábado pudimos tener de panelista a Samuel Abad, que es otro de los integrantes. Sí, muy distinguido. En realidad hemos comentado, escuchamos con él el discurso y luego lo pudimos comentar, y él en realidad fue de mucha utilidad, yo estoy seguro, para los televidentes, porque se pudo explicar toda esta letra pequeña. Pero quería que comente usted cómo fue la experiencia de esta comisión. Esta comisión ha nacido en medio de la crisis, ha tenido apenas 12 días para hacer su trabajo. Nos hablamos por WhatsApp en algún momento, ¿no? Y usted me decía, todavía no puedo ir a dar la entrevista porque, bueno, estamos realmente comenzando a las 8 de la mañana. Y en algún momento también se quiso criticar y decir, ¿cómo en 12 días van a plantear lo que va a ser la reforma de justicia? Bueno, hemos visto que se ha llegado con conclusiones muy estructuradas, pero yo creo que lo que se pierde de vista también, y me imagino, es que ustedes han operado o han debatido sobre estudios que ya estaban previos. El Seriajus fue uno. Sí, claro. Me imagino que los problemas que ya se habían visto antes, en buena medida, seguían siendo básicamente los mismos. ¿Qué nos pueden contar de esa experiencia? Mire, pues, efectivamente, los juristas que integraron la comisión, todos ellos muy distinguidos, tenían una larga experiencia en procesos de reforma, ¿no? Esto está planteado hace 15 años, ¿no? Bueno, para no decir hace 50, ¿no? Pero digamos 15 en el último periodo, ¿no? Es más, y varios de ellos participaron en el proceso de la Seriajus y estaba el doctor Hugo Sibina, ¿no?, quien presidió, ¿no?, la Seriajus. De manera pues que teníamos todos los elementos a la mano para poder identificados cuáles eran los problemas que requerían una solución inmediata, ¿no? Entonces,
hacer acopio de todos esos antecedentes y conocimientos para poderlos aplicar en las fórmulas que hemos propuesto, pero al mismo tiempo considerando, ¿no?, ciertos aportes más recientes, lo que han habido en el debate político, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a la composición del nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. Que fue una fórmula que no funcionó, o sea, fue bien intencionada, pero al final no ha funcionado. No funcionó, pues. Entonces, por eso ha sido una combinación. Ahora, una de las propuestas que el presidente ha recogido y ha presentado al Congreso es una ley por la que se crea el Consejo para la reforma del sistema de justicia, largo aliento, que tiene 3 niveles, ¿no? El más alto nivel político, o sea, presidido por el presidente de la República, integrado por el presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, ¿no?, el Contralor General de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Pero también un nivel técnico integrado por esas mismas instituciones, pero otras adicionales, ¿no? De tal manera que ese nivel técnico establezca los planes y programas de reforma de cada una de las instituciones que componen el sistema de administración de justicia, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, un nivel consultivo en el cual estarán representados entidades empresariales, laborales y la sociedad civil, ¿no? De manera que ese es el mecanismo que va a continuar la reforma, que es necesariamente un proceso de largo aliento, y ellos son los que van a hacer acopio justamente de todos los antecedentes que usted mencionaba, Enrique, ¿no? Es decir, el informe de Seria Just, ¿no?, el trabajo que se hizo a través de la Unión por la Justicia, en fin, muchos de ellos que están ahí y que son realmente muy valiosos, ¿no? Para terminar, ahora sí, usted tiene una dilatada carrera. Acaba de mencionar el caso de Alberto Fujimori, el colapso, ¿no?, de Alberto Fujimori, que de repente es una situación que nos llama algunas referencias. Pero si tiene que definir dónde está la herida del Poder Judicial, dónde se origina esa herida, ¿qué aventuraría? La ética. Yo diría que lo que podemos observar, y esto es la experiencia cotidiana de la ciudadanía, ¿no?, que el hacer valer los derechos de una persona a través del sistema judicial es una vía crucis, ¿no?, o peor aún, ¿no?, es someterse a un proceso constante de extorsión. Siempre se dice, no vayas a caer en las garras del Poder Judicial, y bueno, claro, hay jueces buenos y fiscales buenos, pero el problema es, yo creo, el de la cultura institucional, ¿no? O sea, eso es lo que hay que rescatar. Por eso es que en lo que leí hace un momento, ¿no?, decía, bueno, podemos hacer todos estos cambios, ¿no?, pero finalmente es la persona humana. Así es. Entonces, es ahí donde tenemos que enfocar. Ética, valores. Gracias, embajador Alan Wagner, por acompañarnos esta noche muy interesante. Esperamos que este proceso pues llegue a un buen puerto y que el liderazgo que ha asumido el presidente Vizcarra sea de alguna manera mantenido. Esas riendas, presidente, no las va a poder soltar. Gracias, embajador, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.